Esto es Ahora Música, soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo en Patreon, en su exclusiva de comentarios sobre música, más que reacciones, comentarios sobre música que hago aquí en Patreon, porque pues no se pueden hacer en YouTube y porque me parece que es un regalo especial para las personas que nos hacen favor de ser nuestros mecenas, de quienes dependemos para la existencia del canal y de sus dos versiones semanales a fondo, que son los vídeos largos temáticos de los miércoles, y la revista semanal que hacemos los jueves, donde nos metemos 3 horas de streaming, así en el programa de un solo hombre, como diría un viejo maestro de la locución mexicana. Y bueno, hoy tengo algo especial, creo que siempre tengo algo especial, pero la historia es que estuve en el concierto de The Warning hace una semana, menos, mañana va a ser una semana, el martes 9 de abril, que fui a Bilbao a escuchar por primera vez a The Warning, y toda la reseña, por cierto, del concierto la pueden ustedes encontrar en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Allí conté todos los pormenores del viaje y del concierto y de la impresión que me dejó el concierto, que, como dije allí, yo estaba equivocado. Yo creía que The Warning eran unas magníficas músicas de un talento absolutamente excepcional y unas estrellas de rock para esta época, y salí de allí convencido de que estamos ante un fenómeno absolutamente excepcional de la música, de una calidad que se presenta en el escenario que las ubica, pero muy por encima de cualquier media alta que ustedes quieran poner, y las pone en uno de los niveles de las grandes bandas de la historia. Pero ahora vamos a hablar de una canción, su última canción, o la última canción que han publicado del disco que viene en junio, que se llama Keep Me Fed, Manténme Alimentada, y que es Automatic Sun. Con The Warning pasa mucho, que oyes una canción, te parece bien, la vuelves a oír más, te metes más en la canción, profundizas un poco y descubres que es otra de tus canciones favoritas. En este caso, curiosísimamente, tengo un hobby raro, un hobby extrañísimo. Mi hobby extraño es ver a gente que reacciona a The Warning, sobre todo gente que reacciona a The Warning por primera vez. Jóvenes y no tan jóvenes, y otros que fueron jóvenes cuando yo todavía no era ni joven, y que descubren a The Warning y de pronto dicen, ¿qué es esto? ¿Y dónde estaba yo el resto de mi vida? ¿Y por qué no me había yo enterado que existían? Y esto es maravilloso, y esto me gusta, y esto es excepcional. Y gente de todos los niveles, desde el fan que simple y sencillamente oye música y le gusta la música y se acabó, hasta gente que hace profundos análisis de letras, profundos análisis musicales, profundos análisis de la voz. Los grandes comentaristas de las voces, entre ellos The Charismatic Voice, por ejemplo, han quedado prendados de The Warning. Maestros de armonía, bateristas, gente de todas las formas posibles de apreciar la música, desde la más técnica y teórica hasta la más simple, que es la que tenemos la gran mayoría de nosotros, que dividimos la música en dos grandes categorías, la que nos gusta y la que no nos gusta. Y muy pocas veces he visto que alguien diga, pues está bien la banda, ¿no? Generalmente hay una sorpresa y un gusto enorme, y entre la gente mayor, pues la idea de que me han devuelto la fe en el rock. Y esta canción tiene mucho de eso, y tiene mucho de una serie de cuestiones que voy a comentar, que son los recursos que luego encuentra The Warning, que demuestran su crecimiento musical y su desafío al público. Hay canciones que han nacido incluso con un poco de mala imagen, como More, por ejemplo, cuyo muy popero video hizo que muchas personas sintieran que, a lo mejor se están pasando del lado No se están pasando a ningún lado que no sea el rock, pero cuando tú oyes More fuera del contexto del video es otra canción. Nos afecta esa visualidad, y en ese sentido la visualidad que nos ofrece The Warning en el escenario es absolutamente arrolladora. Entonces, esto es Automatic Sun, su más reciente sencillo del disco Keep Me Fed que viene, y como ellas son muy fieles
en el escenario a lo que hacen en el estudio, cosa que se agradece también enormemente, porque es horrible oír un disco y luego cuando vas a ver al grupo dices, pues esto es totalmente distinto, pues está instrumentalmente muy limitado, esto es como la versión esto que se dice a veces, ¿no? Lo que viste en internet y lo que te llegó en el paquete, que son cosas totalmente distintas, o el anuncio de la hamburguesa que se ve maravillosa, jugosa, deliciosa, con todo en su lugar, y lo que te ponen enfrente en la tienda de alimentos, de fast food, de comida rápida, pero ¿esto qué es? ¿Qué tiene que ver la foto con esto? Es lo que nos pasa muchas veces con los discos sobreproducidos y con la realidad que ves en el escenario. Pero digo, como ellas son muy fieles a lo que ocurre que lo que hacen que lo que ocurre en el escenario sea muy fiel a lo que hacen en el estudio, obviamente hay recursos que solo se pueden tener en el estudio, la doble guitarra, etcétera. Usan backing tracks o pistas de respaldo grabadas por ellas mismas, ya sea con voz o con teclados, para enriquecer la presentación. Esto lo hace todo el mundo, pero muchos lo hacen con músicos contratados, ellas no. Pero esto permite, y sobre todo el uso de un metrónomo, que es lo que ahora se usa, el click track que se usa en los auriculares que llevan los artistas, los músicos, permite empatar las presentaciones en vídeo, las presentaciones en vivo con la versión de estudio. Esto ya lo hicieron en Money y ahora lo hacen también en Automatic Zone. Entonces lo que estamos viendo es lo que presentaron en el Festival Tecate Pal Norte, pero lo que estamos oyendo es la versión de estudio. Vamos a escuchar pues de The Warning Automatic Zone. Como siempre, la letra en inglés y en español está en la descripción del vídeo. Ok, vamos. Les tenemos una sorpresa especial. Vamos a tocar una canción que no ha salido todavía. Esta canción se llama Automatic Zone. Vamos a parar rápidamente, porque esto hay que notarlo. Hay poca conciencia de lo que hace Alejandra como base para todas las canciones. El bajo juega un papel importantísimo, y en este caso, yo no lo había oído, quizás es porque no estoy lo suficientemente al tanto, pero la distorsión que tiene el bajo aquí es absolutamente delirante. Te mete en el sentimiento, en la sensación dura de la canción desde el primer momento, porque le ha metido una cantidad de distorsión, todo el fuzz del mundo, fuzz escrito F-U-Z-Z, que no sé cómo traducirlo. Y otra cosa que voy a señalar con la manita, vean lo que hace con la guitarra Daniela, que encuentra un sonido peculiar al golpear la parte de arriba de las cuerdas. Es decir, ven para acá. Ven. Esta parte de las cuerdas nunca se toca. Alguien lo ha usado para efectos. Lo usa Daniela y lo usa de dos maneras distintas. En una creo que les da a las 6 cuerdas 2 veces y la tercera solo a los 3 bordones. Si me equivoco, pues perdonen ustedes, pero es la impresión que me da de lo que hace. Así que pues vamos hasta el principio, porque así es mejor. Cuando les dice Dani que les van a tocar una canción que no ha salido todavía, que es Automatic Zone. Que el bajo es
Los rellenos de Paulina son deliciosos. Me encanta que cómo empuja la canción de un coro al otro, o del coro al puente, o del coro al precoro, con la batería y con esa actitud que tiene. Porque la actitud de Paulina es las cosas más maravillosas de ver cuando las ve uno en vivo. Es que lo vive, todas las tres lo viven enormemente, pero la expresividad enorme de Paulina tocando la batería le da un plus a una habilidad técnica extraordinaria, aunque no sea, como dicen algunos que se quejaron cuando le dieron el premio al mejor baterista de rock de 2023, dice, pero sí, técnicamente es buenísima. Lo que pasa es que tú no ves sus capacidades técnicas porque no está haciendo batería de competencia, está haciendo batería para la canción. Y lo hablamos con ella cuando las entrevistamos, por cierto. Todo está al servicio de la canción, pero la habilidad que tiene es innegable. Vamos a regresar un poquitín, como siempre, para disfrutarlo más. Addiction's hard to get up. If you want it all, then just take it. 'Cause you got me, you got me. Burning your automatic sun. Look what you're doing to me. Give me your psychosomatic love. Look what you're doing to me. Try not to think about it too much. The way the weight of everything's just an unavoidable headache. The way you hurt me's never enough. This addiction's hard to give up. If you want it all, then just take it, take it, take it. Burning your automatic sun. Look what you're doing to me. Give me your psychosomatic love. Look what you're doing to me. Look what you're doing, doing. Look what you're doing, doing. Look what you're doing to me. Yeah. ¿Qué les digo? Rock como debe de ser. Comentaba yo, no sé si lo comentaba yo aquí, pero Malcolm Young, que era el segundo guitarra de AC/DC, el hermano, por supuesto, del primer guitarra, y quien murió hace algunos años trágicamente, además, un elemento fundamental de AC/DC. Pero le veía una entrevista en la que decía, hay muchas bandas de rock y pocas de rock and roll. Y el entrevistador se quedó como, perdón, ¿de qué me estás hablando? Y decía, mira, el rock, bandas de rock hay muchas, pero el rock and roll tiene swing. El swing es la actitud, el swing es el impulso, el swing es... Sí, lo mencioné creo que el otro día con Burn the Jukebox, pero tómenlo como algo que sigue siendo válido en este caso. El swing es eso que te impulsa más allá de la música, por así decirlo. Es lo que hace el jazz, es lo que hace el buen rock and roll. Y según Malcolm Young, el buen rock and roll. Lo que está haciendo The Warning es excelente, es distinto. No estas no son canciones que uno puede encontrar en 21st Century Blood, ni que puede encontrar en
en Queen of the Murder Scene, ni que pueda encontrar ni siquiera en Error. ¿Qué quiere decir esto? Que la banda está creciendo. En el camino va a dejar atrás a muchos fans que quieren lo mismo todo el tiempo, pero va a encontrar a muchísimos otros fans que agradecen esta evolución de las bandas, que es lo que les da vida y proyección en el tiempo a las bandas. No me vas a hacer la misma canción dentro de 2 años, espero que no. Espero que me sorprendas, espero que aprendas, no solo música, que aprendas de la vida, que aprendas de la experiencia misma del escenario, de que te reconozcan como tus iguales, gente como Lizzie Hale o como Pretty Reckless o como Muse, que es la gran influencia de The Warning, que te vean como parte de lo más depurado del rock, y que esto te anime y te mueva hacia adelante, a hacer cosas nuevas. Si los Beatles hubieran escrito las mismas canciones de los primeros 2 discos toda la vida, estarían olvidados. Pero un día dejaron de ser monos, como dijo Bob Dylan, hicieron Rubber Soul, después hicieron Revolver, después hicieron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, después hicieron el álbum blanco. Era la misma banda, pero no era la misma banda. Y me pasa esto con The Warning. Lo que han intentado ahora con Sick, con Heliocolor Dream, que me sigue pareciendo el gran clásico instantáneo de lo que hemos oído hasta ahora del álbum, lo que nos ha dado pues The Warning es la capacidad de sorprendernos y de renovarse y de encontrar nuevas voces y nuevas formas de hacer lo que hacen. Y esa es la misma esencia que les puede dar presencia, y esperemos que durante muchísimos años. Yo no quiero un día tener que oír solo los grandes éxitos de ayer, de ninguna banda de este mundo. Y no va a pasar, no creo que vaya a pasar con The Warning, a quienes seguiremos siguiendo y seguiremos escuchando, y la próxima vez que haya oportunidad de verlas en vivo, tengan ustedes la certeza que voy a ir. Y si ustedes tienen la oportunidad de irlas a ver en vivo, estas grabaciones de los conciertos son maravillosas. Yo he visto cientos de canciones de ellas en concierto o en presentaciones como la de los Video Music Awards, donde impresionaron al equipo técnico y al público más bien raperillo que no sabía que se estaba enfrentando con este trío, con este power trío de rock, ¿no? Y a los que conquistó radicalmente. Y los técnicos que decían, pero es que porque tenían 3 tomas para hacerlo. Ya, pero nosotros hacemos las cosas en una toma porque sabemos lo que hacemos cuando nos subimos a un escenario. Sí tienen la oportunidad, han visto todo esto, y es arrollador, y es estupendo, y es magnífico, y es maravilloso, y lo puede uno ver y oír muchísimas veces, y quedarse con algún gancho, alguno de los ganchos que siempre tienen ganchos magníficos en sus canciones, para quedárselo en la oreja. Pero en vivo es otra cosa. La música en vivo además siempre es mejor, pero con The Warning es lo ideal. Así que no dejen de verlas si pueden hacerlo, y si mientras tanto escúchenlas en vivo, de ser posible en las grabaciones de los conciertos. No dejen de comprar sus discos y no dejen de seguirlas, porque yo estoy seguro que tienen sorpresas guardadas muy peculiares en el resto del disco que vamos a tener en junio. Así que, mientras tanto, hasta la próxima, aquí nos vemos.